Grabando, ahí va. Iniciamos esta sesión. Bueno, el evento que queríamos tratar este mes es hablar, hacer una pequeña mesa redonda sobre cómo gestionamos esa cadena, esa cola de tickets entrantes desde cualquier canal que nos llegan y, bueno, cómo se reparte, cómo lo gestionan unos equipos u otros, cómo lo hacéis vosotros, cómo os gustaría hacerlo, cómo habéis visto, qué experiencias. Y para ello, pues, bueno, invitaba a Albert, que como nuestro Sales Territory Manager en España y Portugal, pues afortunadamente ha dicho, venga, va, yo me apunto y tal, lo que sea, ¿no? Y obviamente nos va a hablar de cosas de Zendesk que él sabe, que conoce y conoce muy bien y seguro que como conoce a muchos clientes, pues eso lo ha trabajado. Creo que estudia bastante cómo funciona Zendesk por dentro. Entonces yo, para mí es la persona que le voy a preguntar, oye Albert, ¿esto cómo se hace? ¿No? Y si no lo sabe él, pues te guía o te manda un enlace que seguro que nos ayuda a resolverlo y a darnos la información que necesitamos para poder continuar. Pues, Albert, dicho esto, mm, hay varios casos que yo he compartido con algunos usuarios del grupo y les he preguntado, oye, ¿cómo lo gestionáis, no? Vosotros, ¿cómo lo hacéis? Y yo creo que todos empezamos por, bueno, me llega un ticket y vamos a ver el canal, dependiendo de la cola de email, si me has escrito a un hola o un hello, pues ya sé si eres de habla española o hables inglés, te mando a un departamento u otro, si me escribes a ventas, pues sé que vas a este departamento, si es facturas vas a este otro, pero este es como como se hacía antes, ¿no? Que es, oye, si llega un buzón, lo separas y ya está. Le tenemos que añadir un poquito de inteligencia, ¿no? Que creo que hay algo de inteligencia artificial por ahí detrás o de omnicanalidad para que pueda repartirse, ¿no? De otra forma. Y además, ahora que empezamos a meter canales sociales de las distintas redes sociales, pues claro, ¿cómo gestionas un mensaje entrante de WhatsApp? Salvo que le pongamos un CRM detrás y que sepas que este usuario ya hablo con un agente del departamento financiero, pues lo mandas ahí, o del equipo A o el B, lo enrutas de esta forma. Bueno, cosas así, seguramente, Albert, nos puedes dar alguna pista de, oye, ¿cómo es esto de la omnicanalidad? ¿Es para mí? ¿Me sirve? ¿No me sirve? Y bueno, le lanzamos el guante, a ver qué nos puedes comentar. Gracias, Daniel, por la introducción. Creo que ya conozco a alguno de vosotros. Gracias también por atender a esta sesión. Respecto al tema de los enrutamientos, al final venimos desde un punto donde, bueno, lógicamente depende del tamaño de los equipos y el caso de uso, pero donde vemos que, bueno, había un perfil de el manager del equipo que lo que hace es esa distribución de peticiones, barra tickets, barra conversaciones, como os guste llamarlo, a la persona correcta o en función de la capacidad de los agentes, etc. La realidad es que a día de hoy no todo llega por email, o al final lo que siempre digo es, pues cuando los clientes me preguntan, Albert, ¿cuántos canales tengo que activar? La realidad es que tenemos que activar tantos como el cliente nos quiera contactar y por eso lo que hacemos desde la industria tecnológica son soluciones a evitar el desborde de peticiones que nos llegan, como Daniel decía como ejemplo, por WhatsApp, por chat, por llamadas, etc. Tenemos que crear esos super agentes que permita que sean lo máximo eficientes en su trabajo, ¿no? Entonces, una de las problemáticas principales por lo que surgen este tipo de enrutamientos, vamos a llamarle inteligentes, nosotros le llamamos enrutamiento omnicanal, es, por una parte, la eficiencia en sí de los agentes para evitar ese triaje que a veces se nos pierde, etcétera, o que a veces son lo que se dice el backlog de tickets que se nos quedan sin responder porque no hay un triaje inteligente. Segundo, porque las métricas, de alguna forma, no son del todo fieles a la realidad, lo que se conoce como, que en alguna sesión hemos dicho, el cherry picking, ¿no? De que cada gente va en el pool de tickets y empieza a coger tickets en función de si es más fácil o más complejo solucionarlo. Y luego vemos que, claro, que hay unos agentes que tienen un CSAT súper positivo por parte de los clientes o el usuario final y otros agentes que no tanto porque a lo mejor han sido menos ágiles y han cogido los tickets que eran más difíciles de responder, ¿no? O que algunos tienen unos tiempos medios de respuesta que no son los esperados, no son la media del equipo. Entonces, si sumamos esta problemática del tema métricas y la calidad del servicio con lo de los canales que cada día vamos añadiendo más, porque está muy bien añadir el tema de WhatsApp, pero si no somos capaces de responder a un WhatsApp, mejor no ponerlo. Para que os hagáis una idea, para traeros métricas,
La llamada, lógicamente, tiene que ser inmediata. No recuerdo si era de 1 o 2 minutos de espera como máximo. El cliente ya no espera más y puedes dar una experiencia insatisfactoria. El tema del chat, la media que nosotros tenemos, que de hecho tendremos un evento en breve, que es el CX Trends, que hablamos de este tipo de tendencias, es de 45 segundos. Y el WhatsApp suele ser de 3 a 4 horas. Todos esos son un poco benchmark antes de una mala experiencia en un primer tiempo de respuesta, ¿no? Entonces, si sumamos lo que decía, ¿no? La calidad o la forma de trabajar de los usuarios, más los canales que gestionamos, más las expectativas del cliente, necesitamos crear herramientas eficientes. Y ahí es donde entra lo que llamamos el enrutamiento omnicanal, que utiliza todas las variables que tenéis en Zendesk en función del canal, en función de los campos del ticket, etcétera, que vosotros habéis parametrizado en Zendesk, utiliza las habilidades que podáis asignar a la gente, pues esta gente se encarga de estos temas o de estos otros. Más que si el cliente es VIP o no VIP, o tiene procedencia, o es de esta región, o es de este cliente, etcétera. Y además le podemos añadir una capa por encima inteligente, y ahora os enseñaré una diapositiva muy rápida. De hecho, la voy a compartir ya. No, a ver, un segundo, no sé cómo se comparte. No sé si veis mi presentación. ¿Se ve mi presentación? Sí, sí, se ve. Entonces, añadir, como os decía, ¿no? Pues ahora también, ¿no? Pues todos los parámetros que tengamos del ticket, la prioridad, si el cliente es VIP o no, más inteligencia artificial si queréis, como por ejemplo la intencionalidad de que Zendesk os dice ya, o el cliente tiene la intención de, en caso de retail, devolución de un pedido, o contratación, o reclamación, más el sentimiento, si es positivo, si es negativo, si es neutro, etcétera, con la disponibilidad y la capacidad. ¿De acuerdo? Que esto es lo más importante, porque imaginaros que vosotros puntuáis a vuestros agentes a nivel de bonus o calidad o lo que sea, por yo que sé, cuántos tickets vendidos, pero entra un cliente muy importante por teléfono, pues a lo mejor, claro, estás perdiendo la capacidad de responder a 10 tickets por email. Pues vamos a utilizar lo que es la disponibilidad de la gente y la capacidad para tener un enrutamiento plano, en vez de que sea por cascada, ¿no? De que saturamos a los primeros y a los últimos nunca les llega, en un periodo un poco más bajo de volumetría, nunca les llega tantas peticiones, ¿no? Pues vamos a hacerlo de forma plana y vosotros vais a poder establecer estados y capacidad por agente que diga, pues este agente puede gestionar este canal y este canal, y su capacidad en casos de canales escritos es de 3 tickets por email, 1 por WhatsApp, 1 por chat a la vez, por ejemplo, ¿no? Y todo esto conseguimos que sea un enrolamiento, bueno, y lógicamente las skills que os decía antes, ¿no? Evitar el cherry picking que os decía para enrutarlo a las personas correspondientes. Entonces, no solo son las personas correspondientes, sino que les llegue de forma eficiente, ¿de acuerdo? Al final aquí lo que vemos es un impacto enorme a nivel productividad y el último objetivo o el objetivo final es la satisfacción del cliente, ¿de acuerdo? Porque somos capaces de responder más rápido, aunque sea incluso la primera respuesta, que es lo que valoran los clientes, responder más rápido y gestionar las peticiones de forma muchísimo más eficiente, ¿de acuerdo? Entonces, nada, esto es un poco un resumen. Esta es una funcionalidad que está en la suite de Zendesk desde ya hace un tiempo. Hay esa capa de intencionalidad y sentimiento de inteligencia artificial que se puede añadir por encima con el Advanced AI que sacamos hace ya unos meses, pero el enrutamiento omnicanal a nivel capacidad, disponibilidad, canales, otros parámetros, idioma, etcétera, está disponible en, si no me equivoco, en mayor parte de la suite, ¿de acuerdo? Y nada, esto es un poco un resumen. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. Oye, muchas gracias, Albert. Fenomenal explicación. Que contemos esto de que el omnicanal, la omnicanalidad está disponible en Suite. Que yo creo que aquí ya casi todos ya estamos en la Suite, nos guste o no, o hayamos llegado de una forma u otra, pero estamos ahí en Suite. Y al final se trata de abrir canales, ¿no? De conversación con los clientes. Es cierto que ¿por qué voy a tener un canal de WhatsApp si no le voy a atender, no le voy a cuidar a la velocidad que necesitan, ¿no? Si tienen que estar mis agentes. Yo tengo una pregunta. Dentro de ese gráfico, ¿no? Que mostrabas del enrutamiento, eh,
¿Podría eso, o realmente lo sustituye, aplicaciones o apps que podemos añadir, como es una que se llama Round Robin, si no recuerdo mal, que te permite de forma externa definir los parámetros de carga de trabajo de cada uno de los agentes y repartir esa carga para que evitar efectivamente ese cherry picking? ¿Con Sí, esto lo evitaríamos? sí, de hecho, claro, estas aplicaciones que han ido, como sabéis, Zendesk se ha ido complementando a veces, pues aplicaciones de terceras que hemos lanzado en el marketplace que no todo el mundo utiliza y sirven para complementar funcionalidades de la plataforma, como aplicaciones de terceras como la del Round Robin que comentas, Daniel, que al final han sido peticiones de los usuarios y necesidades básicamente. Zendesk ya hace tiempo que evoluciona en el tema de las colas, el enrutamiento, etcétera. Ahora hemos sido capaces de añadir un poco más de inteligencia por encima y sacar este tipo de funcionalidad nativa que sería un paso más allá, evolucionado a esa app o a esa aplicación de un tercero, lo cual nos permitiría pues de forma nativa hacer este tipo de cosas, ¿no? También tenemos una hoja de ruta un tanto extensa a nivel de producto, incluso por el tema de las colas, pero bueno, lo que estoy mencionando es básicamente un paso más allá. O sea, al final, uno de los impactos mayores es el tiempo medio de gestión y enrutamientos como este nos dicen, oye, pues sí, yo quiero enrutarlo a las personas para que no tengan que ir asignándose el ticket. Pues que el objetivo final es que seamos eficientes. Estoy viendo clientes que están reduciendo hasta un 50% sus tiempos de gestión, el tiempo de gestión total, porque en una primera fase, aparte de otras fases que conlleva la vida de un ticket, pero que en una primera fase ya somos muy eficientes, y dices, bueno, si reduzco un 50% el tiempo de gestión, ¿quiere decir que me tengo que cargar el 50% del equipo? No, quiere decir que ahora tienes un 50% más de tiempo que pasar con tus clientes en cualquiera de los canales que te entren para dar un mejor servicio. Entonces, omnicanalidad, enrutamiento, servicio, ¿de acuerdo? Pero respondiendo a tu pregunta, Daniel, sería un paso más allá ese aplicativo que muchos ya utilizan y que conozco que utilizan. Wow, fantástico. Yo creo que eso, a mí por lo menos ya me dice, hey, podemos olvidarnos de esa aplicación, ¿no? Y lo teníamos ahí en casa y no lo habíamos visto, no lo habíamos dado cuenta que efectivamente ha salido y ya nos puede resolver precisamente la necesidad que surgió en su día para instalar ese tipo de aplicaciones. Dentro de ese proceso, entiendo que tienen en cuenta tanto las variables que tenemos dentro del ticket, tanto los disparadores que utilizamos para añadir la información al ticket, como a datos que hay en la tabla de usuarios, desde el usuario que nos ha escrito, donde podemos identificar efectivamente que es un usuario VIP o que a través de un campo personalizado identificamos el tipo de usuario o cuándo se creó su ficha o un ID externo que cogemos de otra aplicación, ¿verdad? Así es, o sea, aparte de lo que os comentaba de la capa de inteligencia artificial, que no todos lo querrán o no todos lo querrán aprovechar, lo importante del enrutamiento omnicanal, o lo conoceréis en nuestros artículos como el Omnichannel Routing, es enfocado más a la gente, capacidad y disponibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este sería también el foco principal. La configuración yo os diría que es una configuración más bien baja a nivel de dificultad, ¿de acuerdo? Pero que requiere de estrategia. O sea, la clave en sistemas como Zendesk, que es la planificación. Luego puedes plasmar tu estrategia de planificación en distintas herramientas, funcionalidades que van a costar más o menos, pero sobre todo es un tema de planificación, más que nada, más que de producto. Fantástico. Oye, Albert, a mí me ha parecido súper interesante. Creo que hay que darle una vuelta y ponerse ahí a explorar, ¿no? Todas las capacidades que hay, que nos puede dar este apartado de la omnicanalidad. No sé si alguno de los que están ahora conectados queréis escribir alguna pregunta o queréis participar y preguntar algo. Creo que algún compañero sí que me compartió que, bueno, la forma que tienen ellos ahora mismo de enrutar los tickets es simplemente pues gestionando las vistas. Y entonces, yo ahí casi te voy a abrir otro melón, Albert, y es, ¿qué pasa con las vistas? Que está muy bien. Al principio todos nos limitábamos a las 12 vistas que teníamos disponibles. De repente ahora casi parece que es infinito, que puedo crear tantas vistas como hay. De hecho, hay aplicaciones, creo, no recuerdo cómo se llama la aplicación, que te ponía en la parte superior izquierda un icono, no, superior derecha, donde ponían toda la lista de vistas completas que te permite además agruparlas sin tener que ir a la parte de admin. Y claro, para mí es una controversia, ¿no? Es decir, la vista realmente
es una forma de agrupar tickets que cumplen una serie de criterios, pero si tienes que usar más vistas para delimitar pues, casos específicos o departamentos o grupos o realmente para filtrar todo el contenido o por marcas, por así decirlo, el- quizá nos estamos pasando, ¿no? De utilizar tantas vistas y a lo mejor habría que trabajar más el contenido de la vista y ordenar o filtrar por esos datos. O bien ya irnos a un informe, a un dashboard y con Explore poder sacar, oye, cuántos tickets están entrando de esta marca o por este canal y gestionarlo de esa forma. ¿Tú qué opinas de eso, Albert? A ver, al final el tema de las vistas, cuando estoy a veces en procesos un poco iniciales de Zendesk, ¿no? De la gente empieza a trabajar con Zendesk, los clientes, cómo funcionan, en qué consiste una vista, ¿no? Sobre todo clientes que vienen de un entorno más tradicional, que vienen de un Outlook, que vienen de un Gmail, etcétera, y se pasan a un CRM como Zendesk. Lo importante en las vistas, el problema es que si empiezas a parametrizar mucho, te puedes perder tickets. He llegado a ver clientes que dicen, de repente me encuentro con un backlog de 800 tickets sin responder, porque de alguna forma había parametrizado tanto mis vistas que excluí tickets, ¿no? Entonces, lo más importante es, si en un entorno ideal donde somos capaces, a lo mejor os diría más en un caso eh, reactivo de call center, aplicando, por ejemplo, el omnichannel routing, o en otros casos, pues teniendo mejor personas o managers que se encargan de ese triaje, pero en un entorno ideal, yo utilizaría más vistas desde el punto de vista de gestión que de prioridad, como para empezar a trabajar tickets nuevos y entendiendo ya que se me van a enrutar los pertinentes, ¿no? Entonces, si somos capaces de eficienciar Zendesk hasta el punto de dar prioridad a cada tipo de petición, que puede ser A, B, C o D, y que la gente se encargue de las cuatro, eh, tendría mi vista organizada por prioridad, que le doy al botón del play o voy uno detrás de otro y empiezo a trabajar mis tickets, pero las demás tampoco las haría muy extensas, sí personalizadas por equipos, pero las haría a lo mejor más pues mis tickets que están en espera pendiente del equipo de operaciones que me valide X o pendiente de otra persona que me ayude. Es decir, cosas que yo tengo que prestar atención, y la gracia de esas vistas es que estén al cero lo máximo posible, ¿no? Entonces, esa sería la idea. Pero si somos capaces de crear un enrutamiento, no tenemos que tener, oye, 10 vistas, venga, por canales. Bueno, pero ¿cuál es la prioridad? ¿Por el número de vistas, si está más arriba o más abajo? Entonces, yo creo que no hay que obsesionarse con las vistas. Cada caso de uso, lógicamente, es un mundo, puede requerir más o menos vistas. A lo mejor más vistas para los managers o líderes de equipo que para el propio agente, ¿de acuerdo? Y no hay que especificar mucho, o si especificas mucho, tener vistas que sean muy genéricas. Siempre recomiendo a los managers, por ejemplo, tener una vista que sean todos los tickets abiertos, sin condición, porque eres capaz de ver el backlog que tienes ahí. Si vas especificando, puedes perder tickets. De hecho, es una vista que os recomiendo desde ya si no la tenéis. O a lo mejor se os han escapado cosas que no os dais cuenta y no se han filtrado en una vista. Eso es buenísimo, Albert. Me encanta esa idea. De hecho, a mí me ha pasado en mi casa el que los compañeros, los agentes me decían, oye, eh, ya no veo esa vista de tickets sin asignar y necesito verla. Digo, vamos a ver, pero ¿cómo que necesitas ver qué tickets hay sin asignar? Aquí tenemos un problema. Esto hay algo que no estamos haciendo bien si esa vista la echas de menos, ¿no? Y bueno, así es como también es una parte del trabajo, ¿no? De día a día al nivel de administración de Zendesk, cuando detectas que aquí hay un flujo de trabajo que nos falta, que es ayudar a la gente a tener su trabajo bajo control o al supervisor que tenga bajo control cuál es ese backlog, ¿no? de datos. Luego hablabas de temas de métricas, que es importante aquí, que a veces se suelen utilizar las vistas como, bueno, como un poco un dashboard en vivo de control, ¿no? De como los managers, como decir, oye, ¿qué tengo pendiente en cada caso para que yo pueda ayudar a empujar o a mover cosas internamente? También es verdad que podemos utilizar Explore. O sea, según qué versión, por ejemplo, en la Enterprise hay lo que es el Explore Lite, que es datos en vivo, en tiempo real, y te puedes hacer tus dashboards de control. Si no tienes los datos en vivo, la actualización de Explore es a cada hora, pero también te puedes crear un dashboard, depende de la urgencia de cada caso, lógicamente. A lo mejor necesitas unas vistas porque no puedes esperar una hora a tener tu dashboard de control, pero que te pueda dar un dato más cuantitativo
que cualitativo de cuál es tu backlog, de qué tickets están en X formulario abiertos, sin agentes, sin asignar, etcétera, desde un punto de vista general. Y luego vas a las vistas, ¿de acuerdo? Depende de cómo estéis acostumbrados a manejar a vuestros equipos. Si más en el terreno de entrar en el ticket y ver lo que es, o más a nivel numérico de enviar un mensaje, que de hecho hay una app que te permite notificar a todo el equipo diciendo, chicos o chicas, tenemos 20 tickets en pendiente de tipología X, ¿no? Y no hace falta entrar en detalle. ¿De acuerdo? Se pueden combinar ambas herramientas. Sí, fantástico. Y me comentó también Almudena que cómo gestionar también esas vistas, incluir los SLAs para ayudarnos a filtrar esos tickets que entran, ¿no? Cómo verlos. Y yo aquí, por mi experiencia, el SLA me la han pedido ponerlo como una vista, que no me gusta. Me han pedido, digo, oye, ponlo como vista y cuál es el que lo vea por SLA, cuáles son los más críticos, ¿no? Y ordénalo en ese sentido. Digo, entonces, ahí estamos usando una vista para algo que se puede hacer directamente ordenando las columnas, ¿no? Eso es algo que me pasa a mí. Pero también es una petición del equipo. Digo, bueno, pues quieres esa vista, bueno, en este caso para el Sí, supervisor. En el cambio, los SLA yo siempre los pongo dentro de los campos, o sea, de las vistas cada vista que se crea, siempre lo añado porque nos ayuda a priorizar la carga de trabajo, sobre todo para que la gente sepa también, oye, en qué me tengo que fijar hoy y no esperar y elegir un ticket más que está más abajo porque parece que es más sencillo, ¿no? Y utilizar esa combinación. Nos falta a lo mejor añadir un criterio que combine, pues a lo mejor eso viene por la omnicanalidad, del que me diga, oye, pues es un cliente VIP, es una tipología de incidencia que viene por este canal y hacer como un scoring de qué valor tiene ese ticket en la función de cómo de valioso es que lo resolvamos lo antes posible. Y eso claro. nos lo da la omnicanalidad. Bueno, yo creo que es una combinación de ambos, porque el enrutamiento omnicanal lo que te hace es enrutarte las peticiones, pero cuando trabajamos con los SLAs, con las vistas, como mencionabas, yo estoy a favor de poner los SLAs en las vistas. Lo que no estoy a favor es cómo mucha gente suele trabajar con ellos. Tú puedes poner los SLAs y lo que te haces es organizar por el primero que se ha vencido, lo cual error, porque o bien no hemos asignado unos buenos SLAs, o bien necesitamos más gente en el equipo, o bien no somos eficientes y tenemos que utilizar el enrutamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor vas a trabajar un SLA que se ha pasado 45 minutos en un ticket en vez de uno que quedan 10 minutos por vencer, pero que el impacto de negocio a lo mejor en según qué empresa, el que queda 10 minutos es de un pedido de 20.000 euros y el otro que se ha pasado en SLA es pues una gestión de una factura. Entonces, a lo mejor tenemos que redefinir los SLAs, a lo mejor tenemos que utilizar los enrutamientos pertinentes o asignar otras prioridades. Yo siempre veo a veces clientes que tienen políticas de SLA pocas. Hay que tener muchas. Zendesk te permite tener muchas y hay que crearlas por el impacto que genera en el negocio. Entonces, el impacto que puede ser económico, que puede ser de satisfacción del cliente porque es un cliente VIP o no, que podemos tener una política de SLA por cliente, por ejemplo, como sabéis, hay muchas variables. Pero hay que crear los SLAs desde el punto de vista de negocio y luego combinarlo con el reporte porque a lo mejor estamos exigiendo demasiado al equipo. A lo mejor ponemos SLAs de 2 horas y deberían ser de 3 o al revés, lo están cumpliendo en 2 y los ponemos de 5. Entonces, esto es muy importante. Para traeros también una novedad sobre el tema de SLAs, ahora somos capaces en canales que requieren de una atención un poco más inmediata. Estoy trabajando ahora con un cliente, por ejemplo, en turismo, que requiere un SLA en el chat de 30 segundos. Antes el SLA de Zendesk no te permitía segundos, ahora lo permitimos. De hecho está en EAP, Early Access Program, lo podéis todos probar, pero hay en industrias donde hay equipos muy grandes y, por ejemplo, pues si estás hablando con empresas que os podéis imaginar en turismo es que se me está cancelando el vuelo, etcétera, requieren de SLAs muy cortos. Esta es una novedad. Y luego una novedad que se llama los SLAs grupales, ¿de acuerdo? El SLA pasa por distintas fases en función de dónde esté el ticket, en qué estado y qué variables, pero tú tenías la visibilidad del SLA en ese momento. Ahora tienes la visibilidad de todos los SLAs que forman la vida de ese ticket, desde el primer SLA de respuesta, pero yo sé que tengo 15 minutos para responder eso
Pero ojo, que luego me viene uno de 25 minutos. A lo mejor tengo que añadir a alguien en copia para que me ayude. Entonces estamos ya trabajando con visión caso global para ser más eficientes como agente, ¿de acuerdo? Creo que ambos están en EAP, por favor mirarlo, porque yo no soy el equipo técnico, a pesar de que hablo mucho de tecnología, pero ambos son muy interesantes, ¿de acuerdo? Pero lo más importante que yo resumiría aquí es el impacto de negocio y en base a ahí empezar a trabajar, comprobar las métricas y reajustar los SLA. Sí, me ha gustado mucho, Albert, muchas gracias por compartirlo. Creo que lo del SLA sí que lo trabajamos a nivel muy sencillo, es decir, oye, vamos a ver que respondamos rápido, que siempre se cumpla el plazo de vida de un ticket dentro de, ¿no?, los plazos que nosotros hemos definido, pero a veces pues nos puede pasar que un ticket que se queda en espera o que se queda pendiente del usuario, pues de repente no se aplique un SLA porque no lo hemos configurado y de repente ese ticket puede estar pendiente del departamento financiero que nunca nos vuelve a nosotros o que si nos vuelve es a través de una automatización y entonces parece que estamos cumpliendo los SLAs cuando en realidad estamos ahí, ¿no? Bueno, perdiéndolo un poco de vista. Almudena, adelante. No te escuchamos, Almudena. No, no. Probando, probando. Nada, no te escucho. ¿Quieres escribir a lo mejor tu pregunta en el chat si no te oímos? Nada de nada. Eso que tiene la tecnología. ¿Qué piensas que va? ¿No va? ¿Es el Bluetooth? ¿Es el cable? Eso de la conexión lo sufrimos todos, ¿eh? Esto nos pasa todos los días con el tema de poder, si va bien el altavoz o no. Y más cuando empezamos a cambiar de aplicaciones de videoconferencia, ¿no? Entre que si el Meet, que si ahora el Zoom, que si ahora este. Ahí al lado del micrófono hay una flechita para arriba que debería dejar escoger la entrada de audio. Creo que Almudena estás escribiendo. Vale, ya lo sé. Pues adelante con tu pregunta. Si no, escríbelo. Perfecto, Almudena. Pues escribe tu consulta y ahora te la contestamos. Y bueno, no sé, José Antonio o Espe, si tenéis algún comentario, algo que añadir, algo que queráis comentar, preguntar, es el momento. Gracias, me ha parecido súper interesante, Albert. La verdad es que nosotros tenemos unos agentes que van haciendo turnos en el chat, otros que van atendiendo llamadas y justo en este Q nuestro equipo está muy enfocado en reducir los tiempos de gestión del departamento, entonces me parece una buena oportunidad para explorar el omnicanal. Lo que no sé si esto es posible activarlo solo en entorno de pruebas, ver un poco cómo se gestionan tickets y demás, o necesitamos ponerlo directamente en producción. Esto si tenéis la suite Enterprise, si tenéis el sandbox, lo podéis configurar en el sandbox. Si abrís un trial de Zendesk, que son 14 días, si no me equivoco, ahí también lo tendréis disponible. Genial, porque a nivel agente sí que es un cambio muy grande en su trabajo rutinario y en su forma de trabajar, pero bueno, todo es verlo, valorarlo y explorarlo. Sí. Muchas gracias, Espe. Yo Gracias. ahí sí que recomendaría en ese paso
de hacer esas pruebas, porque no deja de ser un cambio, entre comillas, cultural, ¿no? De nuestra forma de trabajar. Cuando le cambias eso a la gente, igual que le cambiamos el Legend Workspace, que de repente en vez de escribir arriba empieza a escribir abajo, ese cambio pues ya nos resetea un poco, ¿no? Que no es como el Word que dices, bueno, siempre es el Word, siempre es el documento y empieza a escribir ahí y da igual que esté en Word, que si estoy en Google Docs, es muy similar, ¿no? En ese cambio del Legend Workspace sí que es algo que comentábamos antes y que es un cambio importante, ¿no? Para ellos y luego con todo lo demás que hemos comentado, ¿no? Pero sí, efectivamente el tema de la omnicanalidad sí que es bueno prepararlo y preparar el equipo para ese cambio, ¿no? Una gestión del cambio. Creo que en el chat ha puesto Albert un enlace, ¿no? Para aparte de los SLAs, de cómo gestionar la omnicanalidad. Cuando mandemos el resumen del evento, pues os lo mandaremos ahí también y así tenéis los datos. Y bueno, Almudena, de acuerdo, que ibas a compartir lo de los SLAs que tuvisteis que mirar, que no teníais bien asignados a lo que es el día a día de la gestión. Y creo ahí, salvo que quieres comentar algo más, Albert, creo que influye utilizar la parte de Explore con el reporting y analizar, oye, estamos cumpliéndolo, tenemos que ampliar ese plazo, tenemos que reducirlo, tenemos que añadir otros SLAs que completen la visión de la vida de un ticket. Creo que Sí, eso a lo mejor yo os al puede ayudar. final lo que recomendaría es establecer, o sea, entender cuáles son las prioridades de negocio. A veces puede ser experiencia al cliente, que se traduce en CSAT, NPS, etcétera. También en tiempo medio de gestión. A veces puede ser en eficiencia operativa por ahorro de costes. Yo me establecería un poco unos KPIs que desglosaría por, en este caso, aquí claro, ya iba a decir tema formularios o canales o equipos. Si decimos formularios, pues tenemos que utilizar los formularios pertinentes, que pueden ser por unidades, por tipología de petición, por departamento que haya llegado, etcétera. Esto cada caso es un mundo, pero en base a esos KPIs y los SLAs y los tiempos medio de gestión tomaría una decisión. A lo mejor, bueno, podemos decir, yo tengo unos SLA que son de 4 horas, mi equipo lo está haciendo en 3,5, genial. Pero a lo mejor hay que decir, si el impacto del negocio es, o me lo organizaría como alto, medio, bajo, o podéis entrar más en detalle, a lo mejor tengo que hacer todo lo posible para que ese SLA para ese tipo de petición sea de 2 horas y aumentar muchísimo más los demás o asignarle otra prioridad, etcétera, y cambiarlo, ¿no? Aquí al final supongo que directores de operaciones, atención al cliente, etcétera, que están muy orientados a resultados, yo lo organizaría así, partiendo de la base de prioridades de negocio, impacto y gestionarse desde esa forma. Muchas gracias, Albert. José Antonio, ya he visto que le tenías bloqueado el micro y cámara. Bueno, si no, como ya he visto que no tenías por ahora, que lo tenías todo claro, fenomenal. Si no, podéis escribir otra pregunta y si no, también si vais al área de la página web del grupo de usuarios, allí tenéis la opción de mandar una consulta. Me llega el correo, ya la anotamos, si no os contesto en el momento. Y si no, pues recogemos el guante y conseguimos un nuevo invitado, pues como Albert, para que nos hable de ese tema, ¿no? más en concreto. Creo que en esta ocasión, Albert, hemos tenido una gran oportunidad de poder contar contigo, de que nos cuentes un poquito lo de la omnicanalidad, que descubramos todas esas funciones que tenemos ya integradas en Zendesk, que esto ha ido avanzando, que tenemos que aprovecharlas, que están ahí, que la entrada de tickets, pues hay muchas formas de gestionarlas, desde enrutarlas con un simple disparador, a utilizar los SLAs, a añadir pues, la omnicanalidad para trabajar con la carga de trabajo del equipo en función de variables que tenemos tanto en el ticket como en los disparadores como en la tabla de usuarios, que puede darle un valor añadido a ese ticket que está entrando. Y siempre, claro, teniendo en cuenta nuestro flujo de trabajo, ¿no? Cómo gestionamos y cómo es nuestro modelo de negocio y cómo queremos atenderlo. Gracias, Daniel. Aprovecho, si os parece, para terminar mi intervención, a menos de que se hagan más preguntas, lógicamente me quedo hasta el final, para invitaros, os lo pongo aquí en el chat, en CX Trends que hacemos el 29 de febrero en Madrid. Básicamente hablamos de tendencias del consumidor, KPIs, etcétera, que siempre son útiles para inspiraros, no desde el punto de vista de producto, que bueno, de producto
hay muchas novedades y podríamos hablar aquí 2 semanas enteras, sino desde el punto de vista estratégico, que es lo más interesante. Luego, al final, en eventos como este mismo de ahora, de User Group, o con vuestro Account Manager en Zendesk, etcétera, os podemos ayudar a definir cómo esa estrategia se traduce en producto, en solución, pero lo más interesante es la estrategia. Fenomenal. Exacto, Antonio, tanto presencial como online. Muy bien. Vais a tener el evento presencial y todo. Correcto. Sí. ¿Dónde estáis en presencial? En Madrid. Es en Madrid. Así que si queréis uniros, más que invitados. Al que os venga cerca de Madrid, aprovechar. Si estáis fuera, pues aprovechar el viaje y os vais para allá, que no os lo tenéis que perder. Que estas tendencias hay que estar al día. Si no, nos quedamos obsoletos. Al final, hombre, esto de quedarnos obsoletos, pues es un parte del objetivo, ¿no?, de nuestro trabajo. Programar nuestra propia obsolescencia, que en la empresa no seamos imprescindibles, que se puede cambiar y no hay ningún problema. Ojalá algún día lleguemos a ese punto, ¿no? Y tener esa confianza de convertirnos en un compañero obsoleto, que no es necesario que esté allí porque todo está documentado, todos los disparadores están ahí, todo funciona correctamente y si mañana no estás, no hay peligro, nadie te va a llamar que estás ahí en el campo o de fiesta o donde estés y no sea necesario, ¿no?, localizarte y dirán, joder, este fenomenal, que nos lo deja todo trillado y no hay una emergencia, ¿no? Si hay un cambio al Agent Workspace, ¿verdad, Espe? Que no sea una crisis, sino, oye, todo ha funcionado perfectamente. ¡Wow! ¡Qué gente!, ¿no? Bueno, esa sería nuestra intención. Bueno, pues muchas gracias, Albert. Me ha encantado este cierre, recordar el tema de las tendencias, que hay que estar ahí. Y muchas gracias por participar a todos en este nuevo evento del grupo de usuarios en España. Y invitaros al siguiente evento el próximo tercer jueves de mes de marzo, que os mandaremos un correo. También escribir si queréis, oye, tratar algún tema específico. Si tú dices, oye, que solo quiero hablar del Agent Workspace, venga, pues vamos a proponerlo o tratar más en detalle los SLAs, como decía Almudena. Bueno, pues adelante, ¿vale? Escribirlo y vamos a ir enfocándonos sobre todo a lo que nos interesa, ¿no? No venimos a hablar de nuestro libro, venimos a hablar de cómo usamos Zendesk y cómo podemos ayudarnos entre nosotros a sacarle el mejor provecho. Muy bien, dicho esto, gracias a todos por estar y por venir y hasta el siguiente evento. Gracias a todos. Gracias.